Seguimos pues, hoy es la tercera sesión del Lojong y hoy lo que vamos a explicar, o sea, hoy ya entramos dentro del texto, dentro de lo que es el primero de los 7 puntos y de este primer punto de los 7 se llama los preliminares. Y lo que dice el texto raíz, todo va por versos, y el versito que dice, en primer lugar, adiéstrate en los preliminares. O sea que esto es lo que dice. De aquí podemos sacar mucho. Antes de empezar esto, me gustaría decir un par de cosas. Hay muchas personas que se han comprometido a practicar tal como vayamos enseñando esta práctica tan fantástica que es el Lojong, y lo han hecho con muy buena intención. Todos siempre empezamos muchas cosas con muy buena intención, pero he hablado con algo, claro, yo no sé, van aumentando las personas, ya pasan de 600 las que se han comprometido, pero he hablado con alguna persona, más de alguna, y lo que me he dado cuenta o lo que me han dicho es que han escuchado las 2 sesiones anteriores, con lo cual pues su compromiso está medio salvado, ¿no? Porque han escuchado, pero que no lo han practicado, pero que ya lo practicarán. Claro, esto es un peligro enorme. Yo no puedo vigilar lo que ustedes hacen, pero tengan en cuenta que esto es lo que hemos hecho toda la vida. Toda la vida hemos dicho, sí, ya lo haré. ¿No? Oh, estupendo, me gusta mucho, ya lo haré. Y este ya lo haré no funciona. Porque si ustedes dicen, bueno, vale, ya llevamos 3 semanas y no he empezado, pero ya empezaré, se van a ir retrasando y luego les va a dar pereza y luego lo van a dejar. Y yo pienso que vale la pena que lo hagamos todos, porque si somos un grupo de mucha gente que todos estamos practicando lo mismo, esto tiene un gran poder y lo compartimos todos, y además no solo lo compartimos los 600, sino que lo estamos compartiendo con el mundo y nos está afectando a todos en un sentido positivo. Así que yo les pido, por favor, que hagan lo que puedan para practicar. Lo estoy poniendo muy fácil y algunas personas piensan que la práctica que he puesto para estas 2 semanas anteriores es demasiado fácil, porque esto de sentarse con la postura y estar aquí relajado es demasiado fácil. Y claro, como muchas personas ya han meditado mucho antes, pues piensan que van a empezar a meditar cuando la lama explique algo más interesante, porque esto ya lo sabemos hacer. Pues están equivocados, porque yo llevo meditando 45 años, ahora lo he estado pensando. Empecé en el año 75 con el budismo, y antes ya meditaba, pero con el budismo 45 años. Y sentarme sin hacer nada, a estar con la mente relajada, no es nada fácil. En realidad les he puesto la primera lección lo más difícil que hay, porque esto se acerca a lo que llamamos Mahamudra. Mahamudra es sentarse con cuerpo relajado, con mente relajada y no hacer nada. Este no hacer nada es lo más difícil que hay. Por tanto, no piensen ustedes que les estoy poniendo cosas demasiado fáciles y que van a empezar a trabajar cuando sea más difícil, porque no es cierto. Cada cosa de las que vamos a hacer tiene su miga, tiene su importancia. Así que yo creo que vale la pena que se lo piensen los que no han empezado, o que se lo piensen un poco mejor y que se pongan a hacerlo. Muchas veces yo les he estado hablando a ustedes de la importancia de mantener un estado mental positivo. Y no es fácil, no es fácil. Se lo digo yo que me observo la mente. Los que me siguen los viernes les he estado diciendo, nos pasamos el tiempo juzgando, que es negativo, criticando, que es negativo, culpabilizando, que es negativo, obsesionándonos con cosas, preocupándonos, agarrándonos a cosas. Y aparte de todo esto, hay momentos neutros en los que la mente no está negativa, pero tampoco está positiva.
Entonces, si ustedes miran a lo largo del día, por favor, mírenlo porque es muy interesante, estén atentos a ver qué piensan, qué sienten, a lo largo del día, cuántas veces están en un estado mental que llamaríamos no neutro ni medio, sino realmente positivo, y verán que no es tan fácil. Porque las tendencias son muy fuertes y las tendencias no son tendencias positivas. El Lojong lo que trata es de crear tendencias positivas en la mente. Lo llaman crear una mente virtuosa. La virtud, pues es eso, ¿no? Lo positivo, lo bueno, el bien, el mérito, el buen karma. Yo creo que mente positiva es una buena definición, ¿no? Vale. Bien, dicho esto, entonces, hoy empezamos los preliminares a una sesión de meditación. Tengo que decirles que los practicantes serios que meditan hacen varias sesiones al día de meditación. Entonces, lo que se recomienda, y no se me asusten, lo que se recomienda es hacer 8 sesiones al día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir hacer sesiones cortas y luego estar atento entre una sesión y la otra. Porque dentro de la meditación tenemos 2 partes, la meditación sentado y la meditación cuando nos levantamos, lo que se llama post-meditación, ¿no? La meditación y lo que va después, el post-meditación. Entonces, en el post-meditación intentamos mantener esa mente positiva que hemos estado cultivando cuando estábamos sentados. Entonces, los verdaderos practicantes hacen por la mañana 2 sesiones y 2 post-meditaciones, que son 4. O sea, se cuenta como meditación el rato en que estamos trabajando y andando, haciendo otras cosas. O sea, 2 sesiones por la mañana y el rato que va después de la primera sesión y el rato que va después de la segunda sesión. Esto serían 4 sesiones, 2 y 2. Y luego al anochecer, otra vez 2 sesiones. Una sesión sentado, luego mantener la positividad durante la post, luego otra vez sentado y luego otra vez post-meditación. Total son 8 sesiones al día. Yo se lo digo para que ustedes no piensen que con 20 minutos al día van a cambiar su vida. Les ayudará, 20 minutos son 20 minutos, pero mejor si hacen ustedes más. Si no podemos hacer todas estas sesiones, yo pienso que una cosa que sí podríamos hacer es 1 hora por la mañana, 1 hora por la noche. Y durante el día intentar mantenernos. Esto es posible. Luego, si un fin de semana tenemos tiempo, vamos a probar lo de las 8 sesiones y lo prueban ustedes y verán lo interesante que es. Aquí hay un tema que es muy importante a conocer y es que las sesiones largas, muy largas, no son buenas, porque la mente no está acostumbrada a estar mucho rato sin distraerse. Y por tanto, a veces nos sentamos, decimos, he estado sentado 2 horas. Bien, pero de las 2 horas, ¿cuánto rato has estado realmente meditando? Entonces, lo que se recomienda es meditar un poco, parar, meditar un poco, parar. También por eso se dice lo de las 8 sesiones. Pero incluso dentro de una sesión, si hacen 1 hora, pueden hacer 20 minutos, parar un poquito, mirar al cielo y tal, 20 minutos, parar un poquito y 20 minutos. Por ejemplo, partir 1 hora en 3. ¿Saben qué pasa? Si uno es muy disciplinado, muy diligente y se esfuerza, acaba enfadándose con la práctica y dejándola. O sea que a veces ser muy buen practicante y muy diligente a veces es contraproducente. O sea que uno tiene que estar con los pies en el suelo y ver qué pasa, ¿no? Vale. Porque si no, lo que pasa es que uno, se lo digo por experiencia, uno se acostumbra a meditar un buen rato, varias horas seguidas, y crea el mal hábito de estar sentado pensando en otras cosas.
Entonces medita unos minutos y se pasa 20 minutos pensando en 1000 cosas y luego vuelve a meditar un poco. Y este mal hábito que se crea de cuando estás sentado estar pensando en otras cosas, luego es difícil de dejarlo. Así que es bueno hacer sesiones cortas y concentradas. Que concentradas no quiere decir estar así. Concentradas quiere decir estar así. O sea que concentradamente relajados. Eso. Luego, cuando uno se acostumbra ya a meditar, entonces sí que es posible meditar por periodos más largos de tiempo. Pero eso ya uno tiene que ir viendo. Y luego el ir alternando un rato de meditación sentada y luego la post-meditación haciendo las cosas que uno tenga que hacer, intentando recordar y traer a la mente lo que estaba haciendo cuando estaba sentado, entonces estas dos fases de la meditación se apoyan una a la otra. Una razón por la cual los meditadores encuentran que no avanzan es porque meditan muy bien cuando están sentados, pero luego durante el día se les olvida su práctica. Y luego cuando vuelven a empezar a practicar, tienen que hacer de nuevo el esfuerzo de empezar desde cero. En cambio, si durante el día uno se las apaña con el Lojong, verán que pueden apañárselas. Para ir manteniendo, viendo las situaciones y viendo de qué manera se puede practicar en todo lo que va surgiendo durante el día, con el Lojong se puede hacer esto de ir practicando sentados y andando. Entonces, cuando estos dos periodos de tiempo se complementan, el meditar sentado y el meditar moviéndonos, entonces es cuando se avanza mucho y cuando nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente están conscientes en la virtud, en lo positivo. Todo es mente. Como que todo es mente, mantengamos nuestra mente en estado positivo todo el día y nuestro mundo será muy agradable. Nuestro entorno será agradable. Las personas alrededor nuestro se sentirán bien. Bien, entonces la preparación, esta preliminar a una sesión de meditación, en el comentario de Jamgon Kongtrul, él solamente menciona el Guru Yoga como preliminar a la sesión de meditación, que lo explicaremos ahora. Sin embargo, si vamos a la tradición de Serlimpa, que fue el maestro de Atisha, Serlimpa, y por cierto también Atisha y sus seguidores, ponían 6 preliminares o 6 pasos para meditar. Y de estos 6, el último, el sexto, sería el Guru Yoga. Entonces yo les voy a mencionar estos 6 porque si les interesan, pues pueden hacerlo. Seis prácticas preparatorias que vienen de la tradición de Serlimpa son las siguientes. La primera, limpiar el lugar en el que vamos a meditar. Si tiene polvo, si el suelo está sucio, si tenemos un altarcito, quitarle el polvo. Si tenemos una representación de Buda, que es una estatua, también que esté limpia y bien. Se considera auspicioso limpiar el lugar donde uno va a practicar. Especialmente si se hace con buena motivación, con una motivación pura. La motivación es que cuando limpio mi sala de meditación, mi altar, mis estatuas, mis boles de ofrendas, lo que sea, pienso que estoy limpiando mi mente, estoy purificando mi mente, estoy barriendo mis impurezas, estoy quitándome el polvo de mis velos cognitivos.
Y aquí hay una historia que seguramente conocen, que es muy interesante, de un discípulo de Buda. En la sangha de Buda se admitía a todo el mundo. Y uno de los monjes que se admitieron era muy poco inteligente. No había trabajado nunca su inteligencia y era muy corto de inteligencia. Y Buda explicaba maravillosamente, y sus discípulos también, y entonces lo que hacía, una de las prácticas que se hacían era memorizar, para así intentar entender y memorizar las palabras de Buda, y de aquí se escribieron todos los sutras, se escribió todo, porque los monjes cada día iban memorizando lo del día anterior y lo iban repitiendo, y luego, años más tarde, después de la muerte de Buda, bastante después, se transcribió todo. Pero este monje era incapaz de recordar nada, no podía recordar nada. Y estaba muy preocupado porque pensó que no podría pertenecer a la sangha de Buda. Y fue a ver a Buda y le dijo, es que no consigo ni recordar una frase de lo que has dicho. Cuando tú lo dices me parece fantástico, pero luego no me acuerdo. Mi memoria no funciona. Entonces Buda, que tenía una compasión enorme, le dijo, vale, vamos a hacer una cosa. ¿Tú sabes barrer? Sí, maestro. Vale, pues tú barres el templo. Y mientras barres el templo, tienes que solamente decir siempre la misma frase. Como solamente es una frase, te acordarás. Limpio el polvo, elimino las negatividades. Limpio el polvo, elimino las negatividades. ¿Te acordarás? Sí, maestro. Volvió al día siguiente, maestro, no me acuerdo. ¿Qué me dijiste? Entonces era bastante desesperante para todos. Entonces Buda le dijo, mira, además de limpiar el polvo del templo, sacarás el polvo de los zapatos de los monjes. Y cada vez que saques el polvo del zapato de un monje, el monje te va a decir lo mismo. Te va a decir, limpio el polvo, elimino las negatividades. Y así como lo vas a oír muchas veces, al final te acordarás. De acuerdo, maestro. Entonces así pasó mucho tiempo. Y curiosamente, debido al milagro de la compasión de Buda, este monje se pasaba el día barriendo, el templo era grande, y cuando había llegado a barrer a la punta última, resulta que la otra punta ya volvía a estar sucia. Esto parece ser que lo hacía Buda expresamente como un milagro para que tuviera trabajo. Y se pasó así los zapatos y todo, y venga, y venga, y venga. Limpio el polvo, elimino las negatividades. Esto es una historia verídica, no es broma. Entonces, finalmente, después de tiempo, no sabemos cuánto, puede que años, tanto limpiar el polvo y limpio las negatividades, al final se acordó de la frase y entonces empezó a pensar, las negatividades, ¿qué es eso de las negatividades? Ah, claro, cuando yo me enfado y cuando yo no me entero y tal, esto es una negatividad. Entonces empezó con las negatividades a darle vueltas y, a ver, entonces si yo contemplo mi mente me doy cuenta de que tengo negatividades. En realidad, cuando estoy barriendo las negatividades, en realidad lo que quiere decir es que si contemplo todo lo que pasa por mi mente, puedo ir barriendo las negatividades. Empezó él a darle vueltas a esto y al final empezó a componer sus propios versos y al final pues llegó a ser de una pureza tan grande que llegó a ser un arhat, que era el estado máximo que se llegaba en tiempos de Buda. Es uno de los arhats famosos, este señor que era tan torpe, ¿no? O sea que todavía tenemos posibilidades. Porque con todo lo que hizo y con la fe que lo hacía, pues se le fue agudizando la inteligencia y al agudizarse la inteligencia y al ir pensando, se le despertó la sabiduría. Y al final acabó teniendo sabiduría. Acabó dándose cuenta que la suciedad no es algo exterior, sino que la suciedad y la impureza es algo de dentro. Y que las emociones negativas son el polvo que hay que quitar. Pues este arhat se llamaba Pakpa Lanchu en tibetano. Antes era el ignorante Lanchu, y luego se convirtió en el noble Arya Lanchu, o sea que cambió la cosa. O sea que cuando, en este primer punto de preparación de la sesión, cuando estamos limpiando un poco donde vamos a meditar, pensamos que estamos limpiando el ambiente, ¿de acuerdo? El ambiente en nuestra mente. En el segundo lugar, este es el primero, ¿no? Limpiar. El segundo lugar es poner alguna ofrenda. Esto está muy bien.
Ofrendas puras. Si ponemos, por ejemplo, un bol con agua, el agua es un simbolismo, ¿no? El agua es vida, es pureza. Poner, por ejemplo, boles con agua, o aunque sea un solo bol, y cuando se acaba de meditar por la noche, se tira. Y al día siguiente se vuelve a llenar. Y así pues siempre te aseguras que pones una ofrenda, y una ofrenda sencilla, que es el agua. Si tienes un jardín o puedes salir al campo, pues pones unas florecitas. Las flores son la hermosura, amamos la hermosura, ofrecemos lo que amamos, la hermosura. La luz, queremos sabiduría, ponemos una velita. El incienso limpia, también purifica, un trocito de incienso que no haga mucho humo. Lo que sea, pero podemos poner ofrendas con motivación pura. Además, no sé si ustedes saben que hay un método de hacer ofrendas, que es como lo hacía el Bodhisattva Samantabhadra, que se ofrecía una vela, imaginaba que se multiplicaba por 10, y cada una de las 10 por 10, y cada una, o por 100, y entonces se imaginaba todo el universo lleno de velas. Y entonces, en lugar de ofrecer una vela, es como si hubiera ofrecido millones de velas. Todo esto es para ampliar la mente y para ampliar el mérito. Vale, entonces ya tenemos la habitación limpia con ofrendas. El tercero es sentarse. Sentarse en el cojín o en la silla donde podamos sentarnos, con la postura más correcta, y recitamos el refugio y el voto de Bodhisattva. De manera sincera. En cuarto lugar, visualizamos el campo de mérito. El campo de mérito quiere decir a quienes les estamos ofreciendo todo esto. ¿A quiénes se lo ofrecemos? Pues pueden ustedes pensar a los budas de todos los tiempos, a los bodhisattvas, Hay personas que dicen, yo no sé nada de bodhisattvas ni de budas, pero yo creo en los seres de luz. Digo, vale, pues eso. Los seres de luz son los budas y los bodhisattvas. Las tres joyas, el Buda, el Dharma, la Sangha. Podemos imaginarlos que están y que se lo ofrecemos a ellos. Buda Sakyamuni, Guru Rinpoche, Tara, a quien ustedes les guste. En quinto lugar, recitar las 7 ramas, que luego hablaremos hoy un poco más de las 7 ramas, y veremos la gran importancia que tiene la plegaria de las 7 ramas. Si sabemos hacer la ofrenda del mandala, la hacemos aquí. Si no lo sabemos, no. Y el número 6 es la práctica del Guru Yoga o el yoga del Guru, que ahora explicaremos. Si no tenemos tiempo, hacemos solamente el yoga del Guru. Si tenemos tiempo, pues nos entretenemos con lo otro. En realidad el 4 y el 3 y el 4 se pueden juntar, porque en el 3 estaba el refugio y la bodhicitta, el 4 era imaginarnos los seres a quienes estamos dirigiendo las plegarias, podemos juntarlo en 1 y en lugar de 6 serían 5 puntos. La plegaria de las 7 ramas, vamos a explicar un poquito. ¿Por qué es tan importante? Porque cada una de ellas tiene varios aspectos. Con cada una de ellas acumulamos mérito. Con cada una de ellas purificamos negatividades. Vamos a ver cómo. Por ejemplo, la primera, que son las postraciones y el homenaje, que hablamos en días pasados, estamos acumulando mérito, porque es una mente muy positiva, ¿no? Cuando la mente es así positiva, esto es acumular mérito, y además estamos purificando. ¿Qué purificamos? El orgullo, una gran lacra, un gran problema, el orgullo. El homenaje a lo superior, a lo sublime, la postración, pues esto purifica totalmente la arrogancia, además de acumular mérito. La segunda de las 7 ramas, también acumulamos mérito, porque es las ofrendas.
ofrecer. Pero además, ¿qué es lo que estamos purificando? ¿Qué negatividad estamos purificando cuando ofrecemos? La avaricia, el apego a las cosas materiales, la avaricia, muy importante. Las ofrendas van muy bien para esto. En tercer lugar, la tercera rama es congratularnos por la virtud de los demás, congratularnos, alegrarnos, regocijarnos. ¿No? Congratularse es una buena palabra. Oh, cuánto me alegro, me congratulo mucho. Congratularnos de las cosas buenas que hacen los demás o de las cosas positivas, agradables que tienen los demás. Y este es muy importante porque una negatividad que no nos damos cuenta y que suele estar muy arraigada con nosotros es la envidia y los celos. Cuando nos estamos alegrando por la virtud de otro o por las cosas buenas de otro, es como si lo compartiéramos. Si aquella persona está haciendo algo muy bueno y nosotros nos alegramos, es como si lo hiciéramos nosotros, sin tener que hacerlo. O sea que esto está muy bien, ¿eh? Imagínense una persona súper generosa, da millones de euros, y ustedes realmente, sinceramente, se alegran, les sale gratis, y además, pues tienen cantidad de mérito, y además purifican la envidia y purifican los celos, o sea que está muy bien esto, ¿eh? Y además a uno le da mucha alegría, le hace sentir muy bien. Una cosa que no les he dicho es que estas 7 ramas, cuando, por experiencia propia, cuando uno está bajo de moral, cuando uno no tiene ganas de meditar, cuando uno está un poco enfermo, cuando uno no se siente bien, dice, bueno, no voy a meditar, no voy a hacer nada, voy a hacer las 7 ramas, te deja en un estado muy elevado, porque te va colocando, te va subiendo el mérito, ¿no? Y un subidón de mérito hace que te sientas muy bien. Además, aquí también podemos añadir que cuando nosotros hacemos algo bueno, también tenemos que alegrarnos, tenemos que parar un momento y decir, oh, qué bien, cómo me alegro de haber hecho esto, pero sin decirlo a los demás, entonces ya no vale, ¿no? Si vas diciendo, mira, mira, qué bien que lo he hecho, entonces ya no tiene mérito. Pero si tú no dices nada, pero sinceramente tú te alegras, entonces sí que tiene mérito, ¿vale? Y te alegras además. O sea que te alegras de las cosas buenas que hacen los demás, te alegras de las cosas buenas que tú haces, pues pásate el tiempo alegrándote, que eso es muy sano y muy bueno. La siguiente rama es la confesión. La confesión es, siento mucho todas las cosas que he hecho que han hecho daño a los otros. Siento mucho cosas que me han hecho daño a mí mismo y que yo me las he hecho. Me arrepiento. Me he enfadado, me arrepiento mucho de haberme enfadado, por ejemplo. Si ustedes a las 9 de la mañana se enfadan y a las 10 se dan cuenta y se arrepienten, pues es como si borraran el enfado, como si no hubiera pasado nada. Pero si tardan mucho más, se va enraizando ese enfado, esa negatividad, echa raíces. Cuando echa raíces, entonces lo que sucede es que es más probable que volvamos a enfadarnos, porque estamos creando tendencias. Las raíces son las tendencias que estamos creando inconscientemente. O sea que en cuanto se den cuenta de que se han enfadado, de que han sentido celos, de que han sentido odio, de que están tontos y obcecados, lo que sea, arrepiéntanse y se borra. Cuanto antes, mejor. Y además se acumula mucho mérito. Purificación y mérito. Bien, la siguiente rama es diferente. La siguiente rama es pedir a los budas que hagan girar la rueda del Dharma, que enseñen, que allí donde no haya Dharma lo pongan en marcha y que donde lo haya que sigan enseñando.
Y esto genera mucho mérito y además purifica la ignorancia, porque el Dharma, las enseñanzas, es la medicina para la ignorancia, al no saber. Por ejemplo, hay personas que se dirigen a un maestro y le dicen, por favor, ¿podrías darnos estas enseñanzas durante estos días? Y hacen una ofrenda y todo, y unas postraciones para que este maestro dé unas enseñanzas. Entonces este maestro acepta y da enseñanzas. De estas enseñanzas se beneficia cantidad de gente. Entonces la persona que ha pedido estas enseñanzas tiene un mérito increíble, porque a lo mejor miles de personas. En el Tíbet, por ejemplo, un monasterio donde habían miles de monjes, pues alguien del monasterio pedía a un maestro de otro lugar que viniera a pasar unos meses dando enseñanzas. Y entonces mucha gente laica, muchos monjes de otros monasterios, miles de personas, durante varios meses estaban allí escuchando. Entonces la persona que había pedido esto y que había hecho ofrendas para que esto se hiciera, pues el mérito de esta persona era increíble. Hoy día estamos solicitando enseñanzas por internet y las escuchan muchas personas, pues hay mucho mérito, está muy bien, lo mismo, ¿no? Esta es una de las 7 ramas, pedir enseñanzas para que los demás las puedan escuchar. La 6ª rama también es muy importante, es pedir a los budas que no pasen más allá. Pedir a los maestros que su vida sea larga, que no se vayan pronto. O pedir a los maestros que vuelvan a reencarnar para seguir enseñando. Es lo mismo, ¿no? Es pedir que se siga, que no se vayan más allá. Un Buda, por definición, es alguien que va más allá, ¿no? Que trasciende. Pero si se va más allá y no vuelve, pues vamos muy mal, porque nos quedamos a 4 velas. Así que los budas se les pide, por favor, que no pasen al paranirvana, quiere decir que no pasen a lo absoluto, sino que se manifiesten de alguna manera en la que nosotros podamos percibirlos y que enseñen. Y si no son los budas, pues a los grandes maestros, a los grandes bodhisattvas, que se manifiesten en nuestro mundo, que podamos verlos, que puedan tener un cuerpo físico y que tengan una vida larga. Entonces, en el budismo tibetano hay una práctica que uno lee una plegaria para la larga vida de sus maestros, ¿no? Entonces nosotros recitamos, por ejemplo, una plegaria para la larga vida del Dalai Lama, otra para la larga vida del Karmapa, otra para la de Taishitu Rinpoche, otra para el retorno de Akon Rinpoche, otra para la del Lama Yeshe, y hay quien también lo hace para la Lama Sondro. Entonces, nosotros, porque son nuestros maestros, en otros centros, pues tienen sus maestros, sus linajes y hacen lo mismo. Entonces, el pedir, por favor, que vivan largo tiempo, aumenta la vida de los maestros, porque cuando hay necesidad de que vivan más, les prolonga la vida realmente, y nos interesa mucho prolongar la vida. Saben que ahora se están celebrando el 85 cumpleaños del Dalai Lama. Y el Dalai Lama ha dicho que si todos o muchos recitamos 1000 veces el mantra del amor, Om Mani Padme Hum, si lo hacemos muchos, es posible que pueda vivir mucho más. Incluso dice, a lo mejor puede llegar a los 113. Sea como sea, yo estoy en ello, ya me faltan pocos. Tenemos que hacerlo, cuesta muy poco hacer 1000 rosarios, fácil. Y finalmente, la dedicación de mérito, se dedica al mérito que se ha acumulado con las otras 6 ramas. Y esto también es una purificación y también es mérito.
En la anterior, en la rama número 6, en la súplica para que no se vayan, esto ayudaba a purificar la visión errónea. Nos ayuda a tener las visiones, la visión, quiero decir, la percepción de la realidad de una manera correcta. También dedicar la virtud para la iluminación de todos los seres nos ayuda a ir eliminando la ignorancia. Había una pregunta que me han pasado de ustedes, que la contesto ahora porque viene a cuento. Esta práctica de las 7 ramas me preguntaban qué relación tiene con el refugio. Entonces sí que tiene la relación. La relación es que es un apéndice del refugio, es una auxiliar del refugio, es una extensión del refugio. La plegaria de 7 ramas es una extensión del refugio, un apéndice. Bien, esto en cuanto a las 7 ramas. Se dice que a pesar de que nuestra esencia, nuestra naturaleza es la naturaleza del ser perfecto, la naturaleza de Buda, momentáneamente hay unos velos que no nos dejan percibir y poner esto de manifiesto. Especialmente aquí vamos a explicar 3 velos, que es otra manera diferente de explicar los velos. El primer velo es, de estos 3 velos que impiden la iluminación, deberíamos estar iluminados. Estos 3 velos que impiden la iluminación, el primero de ellos es: no hemos practicado lo que es digno de practicarse. Y esto es bastante evidente porque practicar, hacemos muchas cosas, tenemos muchas actividades. Nos involucramos en todo tipo de actividades, algunas de ellas son neutras, otras son buenas, correctas, pero hay muchas otras que realmente que no. Y entonces, el antídoto por este velo de no practicar lo que es digno de ser practicado, el antídoto es todo lo que hemos dicho ahora, el refugio y las ofrendas. O sea, de las 7 ramas, el refugio y las ofrendas, que es rama 1, rama 2, es el antídoto para el primer velo, que es no haber practicado lo que es digno de practicar. Sí. Por tanto, aquí, dentro de este velo, también tenemos el orgullo. Y también como las dos primeras ramas, el refugio y las ofrendas, pues si os acordáis, el refugio era útil para purificar el orgullo. Las ofrendas eran útiles para purificar la avaricia. El orgullo y la avaricia son 2 velos negativos. Por tanto, esto con refugio y ofrendas estamos eliminando el velo de no practicar lo que es digno de ser practicado. El segundo velo es practicar lo que es indigno. Lo que es indigno es lo que confesamos. Durante mucho tiempo hemos acumulado negatividad, mucha negatividad seguro. En esta vida ya no hablamos de vidas y vidas pasadas. Hemos acumulado negatividad con acciones físicas, con palabras verbales y con nuestra mente, con nuestra actitud mental. Entonces, en las 7 ramas teníamos el remedio, que era la confesión. Y confesión quiere decir arrepentirse, quiere decir darse cuenta y arrepentirse. Y además también
lo que nos va bien para este segundo velo de practicar lo indigno es el alegrarnos, el congratularnos por la virtud ajena y por la virtud propia también. Entonces esto contrarresta y purifica el haber practicado lo indigno, la confesión y el alegrarnos de lo positivo. Y otra cosa que también es antídoto de este segundo velo es solicitar las enseñanzas, solicitar que se enseñe y solicitar que vivan los maestros mucho tiempo. Todo esto contrarresta este segundo velo de haber practicado lo indigno, porque le da la vuelta totalmente y lo convierte todo en positivo. La confesión, el alegrarse, el solicitar las enseñanzas, el solicitar que vivan más tiempo. Estos son los dos velos y los antídotos de los dos velos. Tercer velo con sus antídotos. Tercer velo, este es interesante, yo lo encuentro interesante. Hemos malgastado la poca virtud que hemos practicado. Y el antídoto es la dedicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante entenderlo. Se refiere que aunque hayamos estado practicando virtud, aunque hayamos estado haciendo cosas muy positivas, esta virtud no ha madurado, no ha fructificado, se ha perdido. ¿Por qué? Pues por 4 causas. ¿De qué 4 maneras se puede perder la virtud que uno ha acumulado? Esto es muy interesante saberlo, porque encima de que nos esforzamos en generar virtud, luego se nos va, pues vaya gracia. 4 causas para que la virtud no sea fructífera o la hayamos malgastado. La primera es la arrogancia. Nos enorgullecemos de la virtud. Fíjense que esto es muy fácil. Uno, yo medito tantas horas al día, yo estoy haciendo esto, a mí esto me va muy bien, ¿no? El enorgullecerse de algo positivo que uno ha hecho hace que esto se degrade, ya no tiene virtud, se va la virtud al explicárselo a otros. Por tanto, o incluso al sentirse demasiado orgulloso de ello también. Cuidado. En segundo lugar, otra manera de perder la virtud es arrepentirse de ella. Yo conozco personas que han hecho retiros largos y lo han hecho bien y han creado mucha virtud y luego, con el paso de los años, dicen, aquello fue una pérdida de tiempo, ya van perdiendo la continuidad, se les va yendo de la memoria lo que habían entendido e incluso llegan a arrepentirse de haberlo hecho. Entonces es una pena porque han invertido años en hacer cosas muy buenas y luego se arrepienten, y cuando te arrepientes de algo malo, se purifica, pero si te arrepientes de algo bueno, también se va. O sea que el arrepentimiento tiene 2 caras. En tercer lugar, no haber dedicado la virtud. O sea que por un lado, alardeamos de la poca virtud que tenemos. Por otro lado, nos arrepentimos de la virtud que hemos hecho. Y además, no la dedicamos. Y cuando no la dedicamos, se gasta. ¿Qué quiere decir se gasta? Dedicar la virtud, por ejemplo, ¿no? Supongamos, yo soy una gran persona, me dedico a ayudar a los demás, ¿no? y creo un karma o una virtud muy positiva, muy buena. Entonces, ¿qué sucederá? Pues que el karma es un rebote y entonces yo voy a estar muy bien. Cuando me vuelva todo este karma que yo he creado, voy a estar muy bien. Las cosas en la vida me van a ir estupendamente. Como he ayudado a que gente pobre comiera, pues me voy a hacer rico sin darme cuenta, por ejemplo. Como he cuidado mucho de los enfermos, pues tendré muy buena salud, por ejemplo. Pero
cuando este karma bueno que yo he creado se me gaste, pues se habrá gastado. Y ya está. O sea, el buen karma y la virtud que yo he creado me dará cosas buenas, pero esas cosas buenas se irán gastando y ya está. En cambio, si cuando yo hago algo que es bueno, pienso, esta virtud que yo acabo de hacer, la comparto con todos los seres infinitos y la dedico a que todos lleguemos a la iluminación, porque ese es nuestro destino, y que hasta que no lleguemos a la iluminación este mérito no se gaste en nada más, entonces esto es como aquella famosa frase que dice, si tienes una gota de agua y no quieres perderla, lo que puedes hacer es ponerla en el océano. ¿Sí o no? No, digo la ventana. ¿Está bien? ¿Sí? Es por la luz. ¿Sigue bien? Vale. Si usted tiene una gota de agua y se la guarda, pues tendrá una gota de agua, pero se le secará. Pero si usted tiene una gota de agua y la pone en el océano, no se secará, formará parte del océano. Si usted tiene un mérito, que acaba de hacer una cosa muy buena, piense mentalmente, es algo mental, este mérito lo comparto con los demás y lo dedico a la iluminación de todos. Es una manera súper positiva de considerar algo positivo que hemos hecho. Y entonces lo estamos como encaminando hacia algo. No quiere decir que ya no vamos a tener nada bueno en nuestra vida, sí, porque también nos va a traer algo bueno en nuestra vida, pero además estamos encaminando una y otra vez, es como si estuviéramos haciendo un camino cada vez que dedicamos a la iluminación de todos los seres la virtud que hemos creado. Y eso mismo ya nos arrastra más hacia la iluminación, nos arrastra más hacia la virtud. Y en cuarto lugar, una manera de malgastar la poca virtud que hayamos creado es dedicándolo de manera errónea. Pensar, mira, esto que acabo de hacer que es tan bueno, pues con esta virtud que me salga un buen trabajo, que me toque la lotería, una buena pareja, ¿no? Que me regalen un coche, no sé, cada uno. Por tanto, todo es mental, ¿eh? En el Lojong todo es mental, todo esto que estamos diciendo es mente, mente, mente. Y como ven, pues todos son trucos, pues son trucos buenos. Bien, entonces, esto que les acabo de explicar son las 6 prácticas preparatorias de la tradición de Serlingpa. Mejor dicho, las 5 prácticas preparatorias de la tradición de Serlingpa, y que una de ellas era las 7 ramas, y relacionado con las 7 ramas hemos explicado los 3 velos, cómo sacarnos de encima esos 3 velos que hacen que no lleguemos a la iluminación, que es lo que debería ser fácil y cuesta un poco, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a la 6ª de estas prácticas, que es el Guru Yoga. Y Jamgon Kongtrul dice, si no tenemos tiempo para todas las demás, como mínimo el Guru Yoga es cada sesión que vayamos a hacer, imprescindible, lo más importante es el Guru Yoga o yoga del Guru. Ustedes saben que yoga quiere decir unión. Guru quiere decir maestro. En tibetano, la traducción de guru es lama. O sea que cuando oigan la palabra guru, sepan que es una palabra india, una palabra que viene del sánscrito, y cuando oigan la palabra lama, viene del tibetano. Pero la idea es la misma. Pero si el significado no es exactamente el mismo, parece ser que guru tiene más connotación como de algo muy lleno de cualidades, muy pesado porque está repleto de cualidades. En cambio, la palabra lama tiene 2 sílabas. La quiere decir lo más alto. Y ma tiene que ver con la madre.
¿Saben? La sílaba ma en todos los idiomas es madre. Y esta ma o madre tiene más connotación o tiene más relación con el amor, porque la madre es la representación del amor. Por tanto, la ma sería la más alta, el amor más alto que puede haber. Sería una manera de traducirlo. Se puede traducir de diferentes maneras, lama. Y esto quiere decir que lo más alto que hay son el Buda o los Budas. Hay muchos Budas. En nuestra tierra, el Buda Sakyamuni fue el que vino y evidenció la posibilidad de la iluminación. Se iluminó aquí y nos notificó, nos mostró que era posible la iluminación. Pero en muchos mundos hay Budas, hay personas que llegan a la iluminación. Y en este mundo también, después de Buda, muchas personas han llegado a la iluminación. Entonces se habla de los Budas de los tres tiempos. Los Budas del pasado, los Budas que se están iluminando en el presente y los Budas que se iluminarán en el futuro. Luego se habla también de los Budas de las 10 direcciones, que son los Budas que hay por allá, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por el sudoeste, por el noroeste, que son 8 direcciones, el Nadir y el Zenit, que son las 10 direcciones. Es una manera, porque cuando hablamos de los Budas tenemos la tendencia a decir los Budas, ¿no? Están arriba, pero claro, no tiene sentido, ¿no? Porque en el universo no hay arribas y abajos, ¿no? Porque si no, los que estamos ahora en la parte norte seríamos los buenos y los que están en Australia serían los malos. O sea que los Budas de las 10 direcciones nos ayuda a entender también que hay Budas por todo el universo, en todas las direcciones. Pero no los vemos, pero no tenemos ni siquiera Buda Sakyamuni ahora mismo aquí en persona, pero en cambio tenemos lamas. Si tuviéramos lamas que fueran muy, muy, muy buenos lamas, entonces podríamos pensar que tienen las cualidades de Buda y cuando decimos tomo refugio en el lama, porque el lama es físicamente el que tiene las cualidades de los Budas, que yo los Budas ahora mismo no los puedo entender como son, o como... Miren, antiguamente habían lamas, especialmente en el Tíbet, lamas, muchos lamas iluminados, muchos. Luego, no sé cómo habrá quedado en el Tíbet hoy día, pero aquí en Occidente ahora mismo muchos lamas iluminados no hay. Para empezar, yo no tengo nada de iluminación, pero en cambio me han dado el nombre de lama, porque hay que dárselo a alguien. Alguien tiene que hacer el papel. Pero fíjense que entonces cuando hacemos el guru yoga tenemos que pensar en las cualidades del guru o del lama o del Buda. Entonces podemos pensar en Buda Sakyamuni. Leemos la vida de Buda, leemos los homenajes a Buda, todas las plegarias a Buda y vamos entendiendo las cualidades de Buda y esto hace que salga en nosotros lo que se llama devoción, que es muy importante. Devoción es esta certeza, esta admiración, esta confianza en las cualidades de Buda y podemos pensar que este lama con el que queremos unir nuestra mente, por ejemplo, es el Buda Sakyamuni. Pero si queremos pensar en Budas físicos, por ejemplo, estos días yo he estado escuchando mucho al Dalai Lama, porque debido a su 85 cumpleaños, pues han hecho muchos documentales y él ha estado hablando y así. Y el Dalai Lama, si ustedes escuchan lo que dice, se conmoverán, porque verán, a mí me conmueve muchísimo. He estado en persona cerca de él y me saltan las lágrimas sin pensar, porque debe tener un aura o lo que sea impactante. En cambio, él va así un poco encorvadito, dando la mano a todo el mundo, y él dice siempre, yo solo soy un monje. Y entonces cuando habla, ves dos cualidades de los Budas y las ves evidentemente, ves ese amor
tan tremendo que tiene, esa compasión tan tremenda que a veces se pone a llorar cuando da enseñanza sobre el amor, y luego ves que tiene una inteligencia, una sabiduría, un conocimiento que habla con los físicos cuánticos, con los neurocientíficos, y está a la altura de todos ellos y lo entiende todo, y la vacuidad, no hay nadie que explique la vacuidad y todos esos temas tan complicados como él. Y con esta humildad y con este amor que dices, bueno, yo a Buda no lo conocí, pero veo a un lama, a un maestro, que tiene esas cualidades que yo veo que son cualidades de Buda. No sé si el Dalai Lama ha llegado al estado de Buda o no, no lo sé. Pero para mí, y como digo el Dalai Lama, digo el Karmapa. Y digo Situ Rinpoche. Para mí estos tres yo los conozco y a los tres les he visto las cualidades de un Buda. Ustedes quizá conocen, tienen la suerte de conocer a otros. Sé que en diferentes linajes habrá otros grandes lamas que tendrán esas cualidades. Entonces uno tiene a Buda Sakyamuni para hacer el Guru Yoga, o si conoce muy bien a Guru Rinpoche, que es el segundo Buda en el Tíbet, o personajes como el Dalai Lama, como Karmapa, por ejemplo, ¿no? Que están fuera de toda duda. Sus cualidades no hay nadie que las ponga en duda. Si ustedes encuentran lamas que hay dudas acerca de ellos, pues escuchen sus enseñanzas y tal, pero no los pongan ahí arriba fundiendo su mente con la suya, ¿vale? Busquen a los lamas que tengan las cualidades mejores, si no, Buda Sakyamuni. Fíjense que el Dalai Lama en uno de estos documentales decía que él se levanta cada mañana a las 3:30 de la mañana y que medita 4 o 5 horas, porque luego tiene un día muy ocupado y si no lo hace a aquella hora no podrá, ¿vale? Entonces ustedes piensen, alguien con unas cualidades como las de Buda, que es el Dalai Lama, tiene que meditar 4 o 5 horas diarias. Nosotros, que no le llegamos ni al dedo meñique, no nos hace falta, pensamos que no nos hace falta meditar mucho. Me pongo yo también pensándolo, que yo tampoco medito tanto. O sea que quizás esto debería animarnos a meditar un poco más, a levantarnos más temprano, a las 3:30, no sé, pero a lo mejor a las 6, ¿no? Podríamos levantarnos y meditar. Entonces, ¿cómo practicamos el Guru Yoga? Que es lo que vamos a estar practicando cada día al empezar la sesión. En el libro que les hemos dado el PDF, que espero que nadie nos condene por ello, en castellano, dice: primero visualiza al comienzo de cada sesión de meditación a tu Guru raíz. Vale, Guru raíz es el que es la raíz de todo el mérito, la raíz de todas las virtudes. Entonces aquí es donde yo les estaba comentando, ¿a quién ponemos de Guru raíz? Pues en el budismo tibetano muchas veces se pone a Vajradhara Dorje Chang, que es un Buda azul, azul como el infinito, pero se puede poner Buda Sakyamuni, pero uno se lo imagina hecho de luz, no sólido, hecho de luz. Y si uno quiere poner a alguien físico, como el Dalai Lama o el Karmapa, entonces tiene que imaginar que también está hecho de luz. ¿De acuerdo? Aquí delante nuestro, en el espacio, encima de una hermosa flor de loto, una flor de loto, esas flores que están por encima del agua, los nenúfares. Y en el centro de la flor hay una luna plana, llana, como un cojín. Y encima de la flor de loto, que en el centro tiene una luna brillante, está sentado el gurú. El lama raíz, el gurú raíz, quien quiera que ustedes pongan. Y si se hacen un lío, pongan una esfera de luz que tenga todas las cualidades de Buda. Pero vaya, un Buda está bien, un Buda Sakyamuni es de color dorado, hermoso. Pero la cuestión es que el cuerpo de este maestro irradia luz.
y su rostro expresa felicidad y sonríe mientras mira a todos los seres con compasión incondicional. O sea que es hermoso, sonríe con mucho amor a todos los seres, la compasión incondicional por todos los seres. Y en él están presentes todos los Budas, en él están presentes todos los maestros, en él están presentes todo el linaje. O sea que en lugar de pensar en los Budas de las 10 direcciones, en todo el linaje de todos los grandes maestros, lo concentramos todo en uno y le llamamos mi gurú. Y nos acostumbramos a relacionarnos con este gurú. Y lo llevamos encima de la cabeza cuando nos paseamos por el mundo. Si en lugar de ir ustedes solos por el mundo, van ustedes con esta flor de loto y un aura de luz aquí, el gurú dentro del aura de luz sonriendo y emanando luz de sabiduría y amor, entonces ustedes ya no son lo que eran antes, ustedes son ustedes y el gurú, que forma parte de ustedes. Hay personas que me dicen que están intentando hacer esto, pero son cristianas. Bueno, pueden poner a Jesucristo. Jesucristo es la imagen per se del bodhisattva total, del ser de luz, del bodhisattva que da su vida por los demás y que hace milagros y tiene todas las características de un gran bodhisattva. O sea que no hay problema. Sagrado Corazón de Jesús es esta imagen, ¿no? del amor, de la sabiduría. Bien, entonces hay que hacerle, una vez uno lo imagina, encima, puede estar encima de la cabeza o puede estar delante, pero por encima. Entonces uno se dirige a él. Entonces tiene que haber una relación y uno se dirige a él con una plegaria. Aquí en este texto dice: a ti, Lama perfecto, precioso amigo, tú que has realizado toda la virtud, te ruego que me bendigas. Por favor, otórgame tu bendición para que surja en el flujo de mi ser la bondad amorosa, la más alta compasión y la bodhicitta. Aquí en nuestras plegarias lo tenemos un poco diferente, pero si ustedes quieren arreglarse la plegaria a su manera, pues no pasa nada. Aquí lo hemos hecho un poco más corto y decimos: Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodhicitta auténticos surjan en mi continuo mental. Viene a ser lo mismo. Nos dirigimos al maestro, a nuestro amigo espiritual, auténtico y perfecto, y le pedimos que nos bendiga para que en nuestro ser, en nuestro continuo mental, se pueda ir desarrollando el verdadero amor, la verdadera compasión y la verdadera bodhicitta. Verdadero amor, verdadera compasión, verdadera bodhicitta. Y esto se repite las veces que uno pueda. Se puede repetir muchísimas veces, incluso hasta que nos caigan las lágrimas si queremos, generando esta devoción hacia lo sublime, hacia lo auténtico, hacia lo absoluto, hacia Buda. En realidad es lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Nos estamos dirigiendo a lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Nos está haciendo de espejo el gurú, de las cualidades que están escondidas en nosotros y que están evidentes en él. Después de repetir varias veces esta plegaria, entonces imaginamos que el gurú desciende, estaba por aquí encima, desciende, pasa a través, aquí hay una apertura. Nosotros tenemos un canal central por donde fluye todo nuestro prana principal, y este canal imaginamos que está abierto aquí. Es donde antiguamente se hacía la tonsura a los sacerdotes, porque se decía que aquí estaba el alma o la conexión. Entonces el gurú baja, pasa por este orificio que imaginamos que está abierto, baja y se sienta a la altura de nuestro corazón, pero en el centro del pecho, en el chakra del corazón, en un pabellón de luz que es como una concha abierta. O sea, un pabellón de luz que es como una concha de luz,
pero que no está cerrado como un círculo, sino que por arriba está abierto, y él baja con su asiento de loto y luna, baja suavemente como si fuera un ascensor por dentro de nuestro cuerpo, llega al chakra del corazón y queda aquí sentado en esta esfera de luz, y esta esfera de luz está un poco abierta por arriba. Este ejercicio de profunda veneración e intensa devoción se conoce como Guru Yoga y significa la unificación con el espíritu del Lama o del Buda. Piensen que la mente de un gran ser lo abarca todo. Si pensamos en la mente de Jesús, en la mente de Buda Sakyamuni, en la mente del Dalai Lama, en la mente del Karmapa, en la mente de los grandes seres, esta mente se ha ampliado totalmente y lo abarca todo. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos. Y el Guru Yoga es la conexión o la fusión de nuestro ser ordinario con nuestro ser absoluto, en la forma de Buda o de un lama. Es la fusión, la conexión. Cuando esto ha sucedido, cuando aquí en nuestro pecho está el lama con toda esta luz que está emanando, tenemos que estar meditando, soltar todo mentalmente y pensar que la mente del maestro y nuestra mente se han fundido. Ya no hay negatividades, solamente hay amor, compasión, sabiduría, bodhicitta, mérito, cualidades. Descansamos la mente como podamos, como sepamos. Es posible que si seguimos haciéndolo frecuentemente, cada vez vaya siendo más profundo, más fácil y puede ser que lleguemos a experimentar algo importante. Es una de las prácticas más profundas que hay, el Guru Yoga. Incluso para el Mahamudra, el Guru Yoga es muy importante. Aquí es sencillo, es una plegaria, el Guru baja y entra a formar parte de nosotros. Ya no es algo separado. Cuando hagamos esto, el Guru tiene que ser algo real para nosotros. No puede ser una estatua, es una imagen de luz que creamos mentalmente, pero es verdadera. Porque realmente Buda existe y todos estos maestros son verdaderos, son reales. Y esta sonrisa compasiva, tenemos que ver esta sonrisa, tenemos que sentir este amor. Bien, entonces, práctica para esta semana. Los que van retrasados, que miren de practicar un poco más y de juntarse con esta tercera práctica, ¿vale? Ya lo estoy haciendo despacio para que podamos entrar todos. Pero el próximo día ya empezamos con los preliminares. Práctica para esta semana, pues lo que habíamos hecho era sentarnos en la postura, relajados en el momento presente. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser las 7 ramas, una por una, la leemos y paramos y lo pensamos. No sé si se han dado cuenta en la plegaria de 7 ramas, o ya lo dije el otro día, que no hay un verso para cada rama, sino que el del homenaje hay un montón de versos. ¿Lo dije el otro día esto? ¿Lo dividí o no? ¿No? ¿No lo dividí? Vale, verso 1, homenaje. Verso 2, sigue homenaje. Verso 3, homenaje. Verso 4, homenaje. Los 4 primeras estrofas, 4 primeras estrofas, no versos, sino estrofas, hasta con flores. Estas 4 son refugio y homenaje. Luego, cuando dice con flores perfectas, esto ya es evidentemente ofrendas.
Y el siguiente, con los mejores vestidos, sigue siendo ofrendas. Y la siguiente estrofa, con ofrendas insuperables, sigue siendo ofrendas. O sea que tenemos 4 estrofas de homenaje, 3 estrofas de ofrendas. ¿Me siguen? Luego empieza una que dice, desecho todas y cada una de las malas acciones, esto es confesión. Aquí ustedes pueden parar también y pensar en todo lo que se arrepienten y confiesan. Y esto es solamente una estrofa. La siguiente estrofa también es solo una, me alegro de todas las acciones meritorias. Es congratularse y es solo una estrofa. La siguiente también es una, a los que son lámparas en los mundos, a todos estos les exhorto a que hagan girar la rueda. Esto es pedir que sigan enseñando. Solo una estrofa. La siguiente, a los que queréis mostrar el paso al nirvana, por favor quedaros más tiempo y que vuestra vida sea larga, es pedir que permanezcan, y es solo una estrofa. Y la última, solo queda una, es la dedicación de mérito. O sea que las 7 ramas que tenemos aquí y que las tienen ustedes en internet, las tienen y las tienen que imprimir para poder utilizarlas. Tenemos las 7 ramas en una plegaria muy bonita, pero hay algunas ramas que ocupan más espacio que otras. Y luego tienen al final de todo la súplica al lama, que es lo que hay que repetir muchas veces para que el lama descienda y se siente en el corazón. Vale. Entonces, práctica para esta semana, practicar las 7 ramas y la pueden practicar también en 3 sesiones cuando andan por el mundo pensando, aunque no se sepan de memoria, pensando, homenaje a los Budas, me ofrezco todo esto, me confieso de todo lo que he hecho mal, me alegro mucho de todo lo que hace la gente buena, que por favor que hayan enseñanzas, que por favor que vivan larga vida, que dedico todo el mérito para la iluminación de los seres. No sé, es una manera muy sencilla de ir mentalmente con la mente positiva todo el santo día. Las 7 ramas es muy importante. Te ayuda a estar todo el día con una mente súper positiva. Y luego el Guru Yoga. O sea, práctica. Empiezan por las 7 ramas, sintiéndolo. Luego hacen el Guru Yoga hasta que se funde, hasta que él queda aquí en el corazón. Y luego una práctica nueva, que es, después de que ya el Guru está sentado y todo bien, entonces escuchen los sonidos. Sean conscientes de todos los sonidos que les rodean. Algunos sonidos se llaman ruidos. Cuando los sonidos se llaman ruidos es porque son desagradables. Cuando cantan los pájaros son sonidos. Cuando el vecino tiene la televisión muy alta es un ruido. Pero aquí lo aceptamos todo. Somos conscientes de los ruidos de la calle, de los gritos, de los coches, de los pájaros, de la lluvia, de las motos, de las televisiones. Pero al ser conscientes de todos ellos, no los juzgamos, dejamos que sean, que nos pasen a través. No les ponemos barrera. Los ruidos molestan porque les ponemos una barrera de disgusto. Si aceptamos todo, todos son mantras. Y es como, dejamos que nos pasen. Que nos pasen quiero decir que no se quedan aquí, sino que es como entran y salen. Esta es la tercera práctica. O sea, para esta semana, 7 ramas, Guru Yoga, aceptar sonidos. ¿De acuerdo? No tenemos nunca tiempo de meditar. Hoy tenía que explicar muy poca cosa, pero bueno. Tengo un par de preguntas y las voy a responder. Alguna ya la he respondido con todo lo que he dicho. ¿Preguntas? ¿Dónde estáis? Aquí. Preguntas. Vamos a ver. No tengo tiempo de contestarlas todas.
¿Hay algún tipo de meditación para personas de 16 años que nunca han hecho meditación para que se puedan iniciar de manera sencilla? Si quieren, sí. Cualquier persona puede iniciarse a la meditación de manera sencilla si quiere, que es lo que hemos hecho las 2 semanas pasadas. Sentarse, relajarse, notar el cuerpo y ser consciente de la respiración. Esto lo puede hacer todo el mundo, hasta niños. Y una cosa que va bien es contar respiraciones. Es decir, porque si lo hacen, se dan cuenta de que se relajan, de que están más conscientes, la mente más clara y que es fácil. Sigues aire que entra, aire que sale, 1, aire que entra, aire que sale, 2. Cuentas 21 respiración, por ejemplo, y ya está, sencillo. Te sientas, te relajas, notas tu cuerpo, cuentas 21 respiración. Si quieres seguir, te quedas más rato. Y si ya te has cansado, pues ya has meditado un rato. Alguna pregunta la responderé la semana que viene porque corresponde. ¿Por qué no debemos juntar las palmas de las manos, sino que hay que colocarlas de forma que quede un espacio entre ellas y con los dedos pulgares dentro de este espacio? Bueno, no pasa nada, ¿no? Si queremos podemos ponerlas así, pero en general se ponen un poco así, un poco abiertas, como si sostuviéramos un capullo de flor de loto. En general es bueno tener algo en las manos cuando estás ofreciendo algo, ¿no? O tienes un capullo de flor de loto, o tienes, como tiene Chenrezig, la joya que otorga todos los deseos. Si hubiera una piedra preciosa que tuviera esta forma así, contenida aquí en las manos, y esta joya pudiera darte toda la felicidad que deseas, y tú la sostienes, ¿cuál sería esta joya? La bodhicitta. Si generas en tu mente la bodhicitta, te dará toda la felicidad trascendente que estás buscando. Entonces puedes pensar que estás sosteniendo un capullo de flor de loto, porque la flor de loto es el símbolo de la sabiduría que emergerá de nosotros y que todavía está en capullo, pero que emergerá, o que estás sosteniendo la joya que otorga todos los deseos, que es la bodhicitta. Otra pregunta. ¿Cómo hacen ustedes con las plagas? Cucarachas, pulgas, piojos, etc. Vamos a ver. En el camino budista tomamos refugio en el Dharma. El Dharma es para el beneficio de todos. Por tanto, hacemos todo lo posible por no hacer daño a nadie ni a nada. Ningún ser que tenga vida. Si un ser tiene conciencia de sí mismo, come, corre, procrea, pone huevecitos, todo esto es que tiene la naturaleza de Buda, muy oscurecida, pero la tiene. Y además tiene cierto tipo de sentimientos. No sé hasta qué punto una pulga, pero la pulga pues quiere tu sangre para sentirse bien o para lo que sea, ¿no? Por tanto, tiene algún tipo de sentimiento. Entonces, lo que intentamos es no matar. Si es posible, evitar matar. Y si tú quieres evitar, pues estás en la cocina y hay hormigas, pues tienes ese trapo mojado, escurrido, las coges, o las arañas, cucarachas, las coges con un trapo un poco húmedo y las sacas, las espolvoreas. Invasión de hormigas, la canela en polvo no les gusta, va muy bien. Buscas maneras de... las barres, las sacas fuera, no sé, las aspiras, que no las mata y las sacas, encuentras las maneras de... Si tienes una plaga que realmente es nociva para la salud, pues tienes que matarlas a veces, ¿no? Si son ratas, ¿sabes? Tu casa está llena de ratas o termitas que se te están comiendo la casa, o tienes todo tu hijo está lleno de pulgas y no sabes, o piojos, pues entonces si tienes que matar, pues lo haces con compasión. Intentas evitarlo, si no puedes, piensas que que las mentes de estos seres que yo estoy matando, que por la conexión que yo tengo con ellos, en el futuro, cuando yo sea un bodhisattva, les pueda ayudar, les pueda atraer al Dharma. Cuando ellos sean personas, se les acabe este karma de ser pulgas y sean personas,
que pueda ayudarles, que pueda, por este vínculo, pueda llevarles a la iluminación y recitar unos cuantos Om Mani Padme Hum con amor, ¿no? Intentar hacer lo más liviano posible el acto de matar si es que no hay más remedio. Y hay alguien que se ha comprometido con el Lojong, pero necesita por lo menos 15 días para la primera parte antes de pasar al siguiente punto. ¿Cómo lo hacemos los que somos más lentos de lo habitual para que no se nos agolpen las enseñanzas debido a que somos excesivamente estrictos para hacerlo todo muy bien? Bueno, yo creo que ahora con esta tercera semana ya todos deberíamos juntarnos. Intenten hacer más sesiones de la primera y la segunda semana, que total era la postura y relajarse, e intenten ya aunarse a la tercera semana. Vamos a ver si a partir de la tercera ya vamos todos juntos, sería muy bien. Y de momento pues ya lo dejo aquí y vamos a hacer las plegarias de dedicación que son muy hermosas, muy importantes. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjushri y del mismo modo que Samantabhadra, al practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurús auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda. En especial, desde ahora y hasta que llegue a la budeidad, que no me olvide ni en sueños de los dos aspectos de la preciosa bodhicitta y que crezcan más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodhicitta. Namo, Guru y joyas, que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres, infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres. Que en mi continuo mental no surjan ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma, y si surgieran, que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de todos los Budas de los tres tiempos. Que por la bendición de la obtención de los tres kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Si pueden, vean todos estos documentales del Dalai Lama que están saliendo. Están muy bien, y películas de su vida, y él explica cosas de su vida. Si no tienen los links, pídanselos a Anikunga, que les pasará links, ¿no? ¿Sí? Próximos. Chanza tere nyama ba mo dudare njigwasa tere tengen jimbe do ma so yege chulande chanza dhamma nyama ba mo chene keje lodanda yiden zongo chiche kya je kesara sewa le ne so